energía estaba muy tensa, ya casi las 2:30, y yo dije, ay, Dios santo mío, me está dando sueño. Como tengo la letra pegada con babas, necesito que me permita poner los libretos, las hojas en el piso. Anita divina, nos abrazamos, pues porque era una escena muy complicada, muy difícil. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos a grabar, y yo veía que Pablito iba quitando una hojita, quitaba otra. Y yo dije, Dios mío, gracias, Señor Santo, gracias, gracias. Qué retoque de maquillaje ni qué nada, ¿no? Los que corren. Eran como las 4:30 de la mañana, yo creo. El ascensor se cierra, yo le tomo las manitos a Lorna, me quedo mirándola y le digo, creo que terminamos. Y Pablito dijo, quedó fuera del aire, porque además era la última escena que nosotros hacíamos. Se acabó nuestra participación de la Patricia Fernández, la peliteña, y de Marcela Valencia. Hola, soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando tengamos un nuevo contenido, la plataforma te va a avisar. Hemos estado analizando la escena donde Marcela se despide, entrega a Armando y se va de cómoda. Esa escena es muy, pero muy importante, y los había venido poniendo en contexto en los últimos 2 videos de cómo había sido que habíamos llegado ahí a grabar esa escena. Entonces, si no lo han visto, véanse los últimos 2. Y aquí retomo donde habíamos quedado. Ya eran como la 1:30 de la mañana, más o menos, cuando yo ya me sentía cómoda y dije, yo creo que yo ya la puedo grabar. Me fui a donde estaba Marco Antonio y le dije, oye, Marco Antonio, yo creo que yo ya estoy. Y él me dijo, no, yo ya estoy grabando, yo ahorita estamos grabando. No sé, quién sabe qué les habrán dicho. Pero pues a mí tampoco me parecía chévere 3 meses después empezar a decir, es que yo ya me voy en 2 meses, 29 días, en 2 meses, 30 días, 15 días. No me parecía eso, y yo no sabía qué les habían dicho a ellos. En fin, ese realmente no era mi problema. Entonces, pero yo sí sentía a Marco Antonio, toda la energía estaba muy tensa, porque habían pasado muchas horas y bueno, llevábamos como todos los días grabando un montón. Entonces, yo dije, bueno, tengo tiempo de seguir pasando, y repasé 1:30, 1:45, 2, 2:15, ya casi las 2:30. Y yo dije, ay, Dios santo mío, me está dando sueño, porque yo me levanté a las 5 de la mañana para estar en el canal a las 7 y ya llevaba más de casi 24 horas. Entonces el sueño ya me estaba invadiendo, más la tensión, más toda la emoción que teníamos, toda esta energía que estaba saliendo de allí. Así que yo dije, me voy a dormir un ratico. Entonces eso que uno empieza con, ay, ¿les ha pasado? Así como cuando uno está en el médico esperando al doctor y uno dice, ay, me voy a echar un siesta mientras de ahí Natalia Ramírez, y uno, ay, sí, entonces vaya y se despierta. Yo me eché un sueñito y tac, tac, y yo, ay, no dejan dormir. Y entonces me fui a grabar. Llegué, estaba don Mario Rivero, Ana María, Pablito, los camarógrafos, audio, por supuesto me pusieron micrófono, todo. Y don Mario me dijo, ¿por qué no sabíamos esto, Nata? Yo le dije, pero es que yo lo avisamos hace mucho, don Mario. Lo avisamos hace 3 meses, pero no sé por qué no les avisaron y ahora se presenta esta situación. Realmente lo lamento mucho. O sea, no quiero que nadie se malindisponga por esto, pero no es nuestra culpa. O sea, a mí no me parecía correcto estar anunciando pues que me iba. Le dije, pero bueno, ya estamos así, ya es así. Más bien terminemos. Yo el único favor que pido, don Mario, es que como tengo la letra pegada con babas, necesito que me permita poner los libretos, las hojas en el piso, y a medida en que yo ya vaya terminando esa hoja, Pablito es el coordinador, el que dice 5, 4, 3, 2, él es Pablito, vaya quitando las hojitas con un cuidado impresionante, ¿sí? Para yo saber dónde estoy, y si en algún momento tengo alguna duda, yo pueda mirar el texto y saber qué sigue. Lo que yo no contaba era que yo no me iba a quedar en un solo sitio. Entonces don Mario me dice, pero es que mira, tú vas a entrar, vas a decir tu primer texto, que lo dijimos, luego quiero que te sientes en el sofá, luego quiero que te levantes, te aproximes a Ana María y luego eches para atrás y en la puerta dices lo último y sales.
Y yo le dije, ay, don Mario, ¿verdad? Bueno, entonces déjeme acomodar las hojitas. Le limpié sus heridas, lo curé. Y pensé que podía recuperarlo. Pero fue inútil. Entonces las hojitas tenían un camino por donde yo pudiera pasar de tal manera que si yo pisaba no sonaba el de las hojas, sino que había un caminito por donde yo pudiera pasar y alrededor. Entonces, si yo digo esto que estoy acá al lado de la puerta, entonces la hoja 1, 2, 3 y 4 en este sentido. Sí, si ya estoy sentada en el sofá, entonces 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? El camino para devolverme 9, 10, 11. Cuando voy donde Ana María, cuando vuelvo al centro 12, 13, 14, cuando voy donde Ana María 15, 16, 17, cuando me devuelvo 18, 19, 20, 21. Hasta que pudimos acomodar todas las hojas. Y don Mario me dijo, ¿ustedes quieren que pasemos esta escena o la tratamos de grabar? Y yo le dije, no, pues tratémosla de grabar. Entonces Ana María dijo, mira Nata, lo que necesites. Y me dijo, si necesitas cortar, cortamos, no retomamos, o sea, retomamos desde donde cortes, dame el espacio para poder que la cámara, o sea, para que tengamos un ponche, para poder empatar esto, pero no vamos a retomar porque sería muy difícil retomar. Cuando llegó esa mujer, todo cambió definitivamente entre nosotros. Él jamás volvió a tocarme. Listo, listo, sí señor. Anita divina, nos abrazamos, pues porque era una escena muy complicada, muy difícil, en donde Anita hacía unas pequeñas intervenciones y luego hacía una más larguita y luego yo ya me iba. Y arrancamos mi gente a grabar. 5, 4, 3, 2, me acuerdo que tenía un buzo tortuga negro, que además los hacía Marcela Posada. Entonces yo tenía negro, azul, morado, así soy yo. A mí me gusta una cosa, yo tengo esta camisetica en rojo, en amarillo, en verde, en azul, de todos los colores, la otra es así me pasó con los bucitos de Marcelita. Listo, 5, 4, 3, 2, 1, empezamos a grabar y yo veía que Pablito iba quitando una hojita, quitaba otra, y seguíamos, quitaba la otra. Luego ya me tocaba ir a sentarme. Me siento, quito la otra. Y ahí sí se dan cuenta, es la primera vez que yo miro un segundo al suelo. En esa historia de Armando que ustedes conocen. Me costó muchísimo aceptar que había perdido a Armando por usted. Pero... Y vuelvo y retomo y sigo. Y sigue quitando hojitas. Y sigue quitando hojitas. Luego me devuelvo al centro de la oficina. Él sigue quitando hojitas y sigue quitando hojitas. Acurrucado, mi cielo, ni siquiera acurrucado, en 4 paticas. Él iba alando sin verse, él iba alando las hojitas. Luego me acerco a Ana María. Luego ya voy hacia atrás y quedan las últimas 3 hojitas. Y yo veo que él saca la antepenúltima, la penúltima, la última hojita. Yo termino, abro la puerta, cierro la puerta y yo digo, Dios mío, gracias Señor Santísimo, gracias mi Dios lindo. Y Pablito dice, queda. Y yo dije, Dios mío, gracias Señor Santo, gracias, 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 gracias por ayudarme. Haga algo por esta empresa. Y haga algo por él. Porque realmente esa letra estaba pero pegada con babas, de verdad, que en cualquier momento se soltaba. Pero todavía nos quedaban 2 escenas. O sea, cuando yo vengo de la oficina y está Patricia Fernández y luego cuando salimos del ascensor, cuando salgo de la oficina y nos metemos al ascensor. Los que corren. Qué retoque de maquillaje ni qué nada, ¿no? Los que corren. Cámaras, todo el mundo, audio, todo el cuento. Ya Mario vino, me cogió las manos y me dijo, Nata,
que te vaya re lindo, que les vaya re lindo, le dijo a Lornita. Yo de una vez me despedí de todos los chicos, les dije los adoro, los amo, gracias, esto no hubiera sido posible sin ustedes. Y listo, marcamos la escena, arrancamos, esa escena se grabó en una pasada, porque era una pasada, donde Patricia decía, Marce, ¿qué pasó? O algo así. Y yo me iba a la oficina. Corte, queda. Ya habían pasado varios meses desde que ella y Patricia Fernández se fueron para siempre de Comoda. Yo no tengo nada que hacer en esta empresa. Yo me voy muy lejos, pero tú deberías quedarte. No, Marce, si yo me autoeché. Yo no tengo nada que hacer en esta empresa, Marce. Yo me voy contigo. Luego, cuando ya estoy saliendo de la oficina con mi cartera, mi chaqueta y mis cosas, y Patricia pregunta, ¿para dónde me voy? Yo le digo, yo ya me voy de acá. Y ella dice, si tú te vas, yo me voy contigo. Y coge sus cositas y nos metemos al ascensor. Eran como las 4:30 de la mañana, yo creo. Era como las 4:30 de la mañana, casi un cuarto para las 5. El ascensor se cierra, yo le tomo las manitos a Lorna, me quedo mirándola y le digo, creo que terminamos. Terminamos. Y Pablito dijo, quedó fuera del aire, porque además era la última escena que nosotros hacíamos. ¿Pero qué vas a hacer conmigo? Yo no sé, Marce. Ese es tu problema, Marce. Pero yo me voy contigo. Y a esta empresa no le quiero decir ni adiós. ¡Desgraciados! Y ahí se acabó nuestra participación de la Patricia Fernández, la peliteñida, la peliteñida, y de Marcela Valencia. Gracias por tanto, mi gente bella. Y bueno, nos vemos muy pronto. Tengo la piel así que tengo el recuerdo, lo que es Miren, esta sensación que yo tengo en este momento es lo que en actuación se llama memoria emotiva. Y la memoria emotiva es cuando tú te devuelves a un momento de tu vida y el sentimiento vuelve a aflorar. Esta es una técnica que se utiliza mucho en actuación, pero acabo de tenerla contándoles a ustedes esta escena tan maravillosa y esta despedida que me hizo Fer. Este es mi canal de YouTube, yo soy Natalia Ramírez. Por favor, no olvides tocar la campanita, suscribirte y tocar notificaciones